Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Me imagino que para muchos de ustedes el único que requiere presentación soy yo. A ver, ustedes se conocen. Soy Jorge Vázquez, el director de la Facultad de Química, y tengo el gran placer de presentarles, que no debería porque ustedes lo conocen, a la mesa de honor, evidentemente el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995. El ingeniero Luis Martínez, presidente del Instituto Nacional de Ingenieros Químicos. El ingeniero Leopoldo Rodríguez, vicepresidente del patronato de la Facultad de Química. El ingeniero, el maestro Alejandro Anaya Durán, presidente del Comité de Premios del INIC. Y el ingeniero Jorge Muñoz, presidente de la generación 60-64 de la Facultad de Química. Bueno, señores, todos, ingenieros, químicos, colegas, todos. Para la Facultad de Química es un honor recibirlos a todos ustedes en esta ceremonia donde se entregará un reconocimiento especial al doctor Mario Molina por sus contribuciones científicas en beneficio de la humanidad que otorga el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. El INIC es una asociación civil de gran importancia y representatividad que agrupa a los profesionales de la ingeniería química en México con el objetivo de promover el estudio de la ingeniería química, contribuir al desarrollo de la industria química y propugnar por mantener un alto nivel entre sus agremiados para que sepan responder a los grandes retos del desarrollo tecnológico y el crecimiento industrial del sector químico en México, influyendo así en la toma de decisiones a nivel nacional. La licenciatura en Ingeniería Química es en la Facultad de Química una carrera de tradición que plasma en sus egresados una personalidad y una mística que los lleva a ser líderes en sus diferentes campos de acción. En este contexto, es para la Facultad y para la UNAM un privilegio establecer sinergias con instituciones gremiales de reconocido prestigio como el INIC, que permitan contribuir al desarrollo de la industria química nacional. En esta ocasión, se desea reconocer la destacadísima labor de un ingeniero químico de la Facultad de Química, titulado en 1965 y también miembro del INIC, nuestro Premio Nobel de Química 1995, doctor Mario Molina. Sin duda es merecido este reconocimiento a tal connotado científico, cuya investigación sobre la química atmosférica y la contaminación atmosférica urbana, regional y global han despertado tantas conciencias y contribuido importantemente al avance de estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente. Permítame entonces comenzar con esta ceremonia invitando al maestro Alejandro Anaya Durán para que nos dé los antecedentes sobre este importante galardón. Alejandro. Distinguido presidium, doctor Mario Molina, compañeros, amigos todos, ingenieros químicos, que nos sentimos de plácemes en este momento para reconocer a nuestro ejemplo en muchos aspectos. El Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos es una institución que tiene, entre otros propósitos, reconocer la excelencia, reconocer el prestigio, reconocer el ejemplo.
definitivamente no creo que sea necesario refrendar o mencionar el prestigio de que en este momento nosotros como miembros del instituto queremos dar un aspecto personal y propio por parte de la institución al doctor Mario Molina. Normalmente cuando se entregan los premios, pues nosotros como institución, desde luego, queremos por un lado dar un reconocimiento a una trayectoria, a un logro, a una serie de resultados que obviamente pues nos permiten dar un estímulo, por un lado un reconocimiento, una presencia de la institución para dar a entender que esa persona es un ejemplo para los demás. No solamente eso, sino también un entendimiento de que ese premio de alguna manera es un estímulo para seguir adelante en el trabajo. Y en ese sentido, la persona, el doctor Mario Molina, que vamos a entregar un reconocimiento, es un ejemplo de una persona que precisamente sigue hacia adelante, produciendo, colaborando, dándole impulso precisamente a la investigación y el desarrollo. El IMIC tiene varios premios en donde se reconocen actividades de diferente índole, en el aspecto docente, en el aspecto de desarrollo profesional y por supuesto premios dedicados también a la investigación. Pero quisimos nosotros dar, en este caso por parte del IMIC, un reconocimiento especial al doctor Molina por algo que consideramos que es muy importante, que es por la labor que yo le puedo llamar de alguna manera como catalizador para el impulso de que otras personas sigan ese ejemplo y sigan trabajando. Es decir, es un premio, más bien no es un premio, es un reconocimiento al impulso que le está dando a otras personas. Creo que es algo muy importante porque la institución, y yo no diría más que no nomás la institución del gremio, sino el país, precisamente requiere esa sinergia, ese gradiente, si queremos hablar como ingenieros químicos, para que se siga investigando, se siga trascendiendo y se sigan resolviendo los grandes problemas que tiene en este caso la humanidad y particularmente México, que es el entorno en el cual nos sentimos orgullosos de formar parte junto con el doctor. Entonces, esto es lo verdaderamente importante, el mensaje que nos está dando el doctor Molina a todos los demás para que nos pongamos a trabajar y precisamente para que hagamos lo que nos corresponde en términos de los resultados que se espera de nosotros en beneficio del país. Yo creo que esto es lo más importante y es lo que queremos reconocer. Queremos reconocer al doctor Mario Molina por su invaluable trabajo tendiente a estimular precisamente las actividades y el desarrollo científico y tecnológico de la ingeniería química en beneficio de la humanidad. Muchas gracias, doctor. Gracias por tenerlo aquí y gracias por seguirnos dando esos ejemplos. Ahora tiene la palabra el ingeniero Jorge Eduardo Muñoz Estrada, presidente de la generación 6064 de la Facultad de Química, quien nos va a hablar sobre algo que espero que no tomen como síndrome de bipolaridad, es el otro Mario Molina. Buenas tardes. En primer lugar quisiera agradecer al ingeniero Ángel Sánchez Huerta, que fue el que me invitó porque es al que le tocaba hablar y tuve que salir de la ciudad. Y entonces cuando me dijeron que podría estar invitado, me habló el señor director, me dio muchísimo gusto, Mario, con muchísimo gusto estamos aquí presentes, ¿no? Realmente no me presento de la generación 60-64, siempre nos presentamos como la generación de Mario Molina. Me voy a permitir hacer un recuento de las anécdotas que conocemos de Mario, por eso le llamamos el doctor Mario, el ser humano, el compañero, el amigo, el ser
normal, si es que se le puede llamar. Es igual a nosotros, la diferencia son 3 millones de neuronas, pero fuera de ese detallito, prácticamente es un ser humano como todo. Quisiera comentar que Mario estudió su preparatoria en la Academia Hispano-Mexicana, entonces trae raíces liberales, una gran inquietud por la investigación. Esta escuela, a la que yo no fui, pero sé, generó bastantes interesados en la química. Y desde luego Mario, con esta inquietud, lo primero que hizo fue montar un laboratorio en el baño de su casa. Ahí empezó a hacer sus primeros pininos en química. Obviamente sin permiso, pero sí estuvo. En la Facultad de Química, en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas en Tacuba, siempre fue un compañero tranquilo, pero no tanto. Sí cuestionaba a los maestros, pero con toda responsabilidad, con toda discreción. No se acostumbraba mucho. Sí me acuerdo mucho que con el ingeniero Sierra sí discutían bastante de álgebra. Y pues, las preguntas eran amables, pero sí finalmente sí veíamos que pasaba aceite. El maestro, nosotros, como no entendíamos mucho cómo estaba el asunto, pues sí, nos quedábamos más callados que el propio maestro, ¿no? En la ciudad universitaria, Mario, que vivía en Polanco, se venía con varios amigos de Aventón y siempre pues, llegaba sujeto a los horarios de los compañeros. Yo creo que ahí Mario se acostumbró a tener un poco de flexibilidad en el tiempo y en los horarios. A veces venía, cuando venía, tampoco era así tan puntual. Después le compraron, si mal no recuerdo, era un Opel negro que tenía su primer coche o algo así. Y bueno, pues era una amenaza manejando. En Parque Lira se recetó un señor y algo saber qué pasaba, por tanto no pasaba nada, pero sí era bravo para manejarla, ¿no? Esta anécdota que les voy a comentar la pongo entre paréntesis porque no estoy seguro si sea cierto, y le acaba de platicar Gerardo Contreras, otro compañero. Y una vez Mario estaba medio tristón y Gerardo, que era el carita de la generación, me dijo: Mario, vamos a ligar a la zona rosa. Entonces, se fueron a ligar a la zona rosa y de repente venía manejando Mario, le pega a alguien, choca y se baja corriendo todo el rollo, y Gerardo Contreras estaba pateando la puerta del copiloto del otro coche y no sé qué tal, y regresa a ver. Lo único que dijo Mario es que me sacó una pistola. Por razón, ¿no? Estaba negociando, ¿no? Realmente en clase cuestionaba poco, realmente no era un compañero que se exhibiera mucho tratando de llamar la atención, al contrario, bastante discreto, y los cuestionamientos, insisto, amables con los profesores. Yo creo que en el laboratorio fue un estudiante normal, trabajó, nunca compró las prácticas y lo veíamos trabajando. Lo que le salía era cierto, entonces era importante que sí tenía una gran disciplina en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista de los compañeros, bueno, estudió en su casa, luego estudiaba en casa de otro compañero, Javier Lebrija, con el que se daban aventón bastante seguido, y también en casa de nuestro compañero fallecido Héctor Graf, donde nos reunimos en la casa del maestro Alfonso Graf. Iba Mario y de repente le preguntaba si nos explicaba, la verdad no le entendíamos nada, ¿no? Yo no sé si es que nosotros no estábamos preparados, que era lo más probable, o Mario nos quería quitar de encima y nos daba una explicación bastante sublime, ¿no? Que acabo de estar en una conferencia de él en la UAM, donde presenta su calentamiento global. La verdad, Mario, me impresionó la claridad, el orden. No cabe duda que ya es todo un colmilludo para esto, pero la verdad es que ahora sí te entendimos, ¿no? Hicimos un viaje con él a Isla Mujeres, éramos 5 compañeros. Mario se la pasaba durmiendo en el coche, se despertaba a diferentes horas, comía y bebía como campeón, eso sí me consta. No llevó ningún libro, que también me llama mucho la atención. Y otra anécdota que recuerdo yo, que por poco yo me he hecho un premio Nobel, porque veníamos cazando garzas con una escopeta, y en el momento que yo le disparé una garza, sacó la cabeza a Mario. Creo que le quemé el pelo, se le quedó grabadísimo. Cuando sacó el premio Nobel me entró el complejo de culpa más grande de todo. En 1962 hicimos el fin de año en el restaurante El Gallo, y obviamente le atascamos a Mario de tequila, le fue como en feria, pero no sabíamos que Mario tenía hepatitis. Y entonces sí se echó 3 meses en cama, algo ha de haber aprendido, algún idioma, alguna cosa ahí, porque lo íbamos a visitar y estaba bastante amarillón. Íbamos con él a veces a esquiar a Valle de Bravo. Él es tan científico, tan ordenado, que cuando llovía,
Es que hablo con impermeable, eso se me quedó gravísimo. En el show que hubo en 1963 de las Blue Bonnet Girls, que algunos lo conocen, estaba en la competencia de las sociedades de alumnos, entonces a alguien se le ocurrió traer unas gringuitas que venían de vacaciones aquí a Texas y que bailaban. No eran tubo ni mucho, eran totalmente como porristas, ¿no? Y entonces, bueno, Mario gritaba y se desaforaba como loco, eso se me quedó grabadísimo. Y en el mismo auditorio, que se llamaba el Auditorio A, y que me tocó la fortuna con Andoni Gárez de solicitarle que cambiaran y que pusiéramos ahí la placa. Esa placa la pusimos Andoni Gárez y su servidor, el Auditorio Mario Molina, doctor Mario Molina. Esa es donde Mario gritaba como desesperado con el Blue Bonnet. Revisé la tesis de Mario, simplemente para comentarla aquí brevemente. Se recibió el 2 de agosto de 1965. Una cosa que siempre nos intrigó a los compañeros de generación es que nosotros lo conocemos como José Mario, pero la tesis dice Mario José. Entonces yo no sé si se la fusiló o se equivocó el impresor, algo pasó de raro porque no quedó muy claro. Su tesis es columnas combinadas en cromatografía en fase vapor, 51 páginas nada más. Es la tesis más chiquita que tengo mis compañeros. Con eso tuvo. Se refiere tiene 26 referencias, 8 de ellas revistas, se metía ya en lo actual y propone un método de cálculo distinto. La verdad, hace 7 puntos muy contundentes desde entonces, ¿no? Cuando leí la tesis de Mario Molina la semana pasada, escondí la mía un poquito más adentro, me dio un contraste fuerte, ¿no? En su vida profesional, yo recuerdo a Mario en el Instituto de Química, un día me lo encontré aquí afuera, estuvo una temporada aquí, yo sentí que no muy a gusto, creo que los mismos reclamos podrían ser algunos investigadores que se complicaban con la burocracia que tenemos en las universidades, hay que reconocerlo, pero con el apoyo del doctor Leopoldo García Colín, en el Instituto Mexicano del Petróleo, pues se lanzó a UCLA y después a MIT. Siempre que iba yo a buscarlo a UCLA, el señor estaba en MIT, cuando lo buscaba en MIT estaba en UCLA, yo no sé si fue mala suerte o qué pasó, ¿no? Cuando se sacó a la prensa, cuando se dio a conocer que Mario había sido nombrado premio Nobel, estaba yo platicando con un socio mío, me dice, yo tengo un compañero que le acaban de dar el Premio Nacional de Economía, Nobel, güey, Nobel. Aquellos perdidos, ¿no? Es que la gente no captó, ¿no? Era un premio un poco raro aquí en este país. Hubo una ceremonia en el Palacio de Minería, y en la prensa ese día salió que Mario Molina no era mexicano, que ya se había vendido el imperio y todo el rollo, ¿no? Entonces ese día, y ya le regalé la foto que se la traigo por allá enmarcada, le tomamos una foto, le puse el sombrero de charro de los mariachis. Entonces Mario, ¿cómo no va a ser mexicano? A mí lo que me parece impresionante es que dentro de los científicos de Mario es capaz de organizar y operar un centro como el Centro Mario Molina, ¿no? Un centro práctico, un centro científico pero práctico, y está trabajando por este país, ¿no? La verdad tenemos que reconocer eso. No ha perdido nunca Mario, y esto es importantísimo en un científico, el sentido del humor, le gusta socializar, le falta tiempo para eso, pero sigue siendo el mismo tipo sencillo que conocimos siempre, y yo digo, nunca se mareó con el triunfo profesional. Felicidades, Mario. Continuamos con las palabras del vicepresidente del patronato de la Facultad de Química, el ingeniero Leopoldo Rodríguez, quien hablará sobre Mario Molina en el ámbito profesional, una figura integral vista desde la cumbre. Bien, pues primero que nada, extender
extender también mi agradecimiento al doctor Jorge Vázquez por esta invitación que me honra enormemente, ¿no? Bueno, sabiendo que iba a hablar Jorge Muñoz del otro Mario, ya en ese terreno yo no tenía nada que decir, ¿verdad? Solo quisiera añadir, hablando de complejos de culpa, uno que tengo todavía guardado acá, ¿no? Cuando éramos consejeros técnicos por la facultad en Ingeniería Química, el doctor Molina, el hoy doctor Molina y un servidor, llegó el momento de escoger al consejero universitario y pues ahora sí que yo iba un año adelante, entonces pues ahora sí que año mata. Entonces adivinen quién fue el consejo universitario. El único consuelo que me quedó es que mi tarea principal en el consejo era trabajar en lo que se llama la comisión de reglamentos. Y adivinen con quién había que batallar en la comisión de reglamentos, que es toda la legislación universitaria. Con el papá de Mario. Después de esa experiencia dije, qué bueno que fui yo, porque yo no sé cómo le hubiera ido a Mario ahí con su papá. Pero fue toda una experiencia también. En fin, regreso al aspecto por el cual me invitaron. Hablar de Mario Molina como paradigma de ejercicio profesional es una tarea noble y bella. Un ejercicio particularmente rico y gratificante. A imagen de las diversas perspectivas que se tienen al contemplar los paisajes desde el pico del Everest, la apreciación de Mario Molina como profesional del conocimiento científico y tecnológico nos enriquece con muchos paisajes y vistas. Desde el enfoque más convencional y estereotipado, que es el de los indicadores de reconocimiento y prestigio de esta clase de profesionales, cuyos indicadores se cuentan en términos del número de menciones a diferentes aspectos de sus contribuciones y su producción, incluyendo desde el que se basa en publicaciones y menciones, referencias, hasta los que son reflejo más directo del impacto que su acción ha tenido a nivel local, nacional o mundial, empezando entonces por las menciones, por las referencias, aunque una forma un tanto indirecta de hacerlo, es medida de esto el número de referencias que la persona tiene en el buscador Google del Internet. Es una idea que tomé de una presentación previa que hizo Enrique Aguilar Rodríguez para el ingreso como académico de honor de la Academia de Ingeniería del doctor Mario Molina. Y actualizando la búsqueda, yo me encontré que dependiendo cómo hacía la búsqueda, me encontraba entre 2,5 millones de referencias y en algunos enfoques de búsqueda hasta más de 10 millones de referencias. Yo quiero saber cuántas personas en el mundo, para no decir cuántos mexicanos, tienen un número así de referencias. En segundo término, que en mi perspectiva es más trascendente e indicativo, es el ámbito de la visión que Molina ha desarrollado a partir de sus competencias indagatorias, que lo han llevado a entender a la atmósfera terrestre como un inmenso reactor químico, en el cual no solo se encuentran presentes una gran variedad de elementos y sustancias, sino que también ocurren múltiples y complejos sistemas de reacción, cuya intensidad, cuya dinámica depende de las condiciones físico-químicas, que es un tema particularmente cercano al doctor Molina, que se presentan en diversas altitudes y latitudes de la atmósfera. Sus investigaciones le permitieron entender mejor que nadie que sustancias como los famosos clorofluorocarburos, presentes en muy bajas concentraciones en la atmósfera baja, pueden permanecer inertes en las condiciones típicas de la troposfera, pero que al llegar a la estratosfera, en especial a la capa de esta que solemos llamar ozonósfera, en las condiciones termodinámicas apropiadas, estas pequeñas concentraciones logran realizar la descomposición de grandes cantidades del ozono que nos protege de un excesivo bombardeo
sobre todo rayos ultravioleta, causando lo que se empezó a denominar como el agujero de la capa de ozono en la estratosfera. Estos son los trabajos que finalmente lo condujeron a hacerse merecedor del Premio Nobel de Química en 1995. Pero en tercer lugar, más allá de la pura comprensión técnica de estos fenómenos, Mario Molina ha destacado por su apreciación de los problemas que él mismo en una ocasión calificó como de ética superior. A principios de la década de los 70, junto con su colega Sherwood Rowland, formuló la hipótesis de que esta reacción en cadena de los fluorocarburos en la estratosfera podría estar destruyendo esa capa de ozono y podría por consecuencia constituir una grave amenaza para la vida, no solo la vida humana, sino la vida en términos generales. Frente a esa posibilidad, sin contar aún con la comprobación empírica fehaciente, suficiente de la hipótesis, surgía el dilema: ¿qué hacer? ¿Cómo era correcto actuar? ¿Deberían iniciar acciones encaminadas a convencer a gobiernos e industria sobre el problema que esto representaba? ¿O simplemente actuar en línea con la ortodoxia positivista de no hacer nada más sino comunicar su hipótesis a la comunidad y esperar a que se generara de alguna manera esta evidencia? Finalmente, en el año 74 publicaron un artículo con su hipótesis en la revista Nature, que ustedes saben el nivel de estándares tan elevados que tiene, pero también simultáneamente iniciaron acciones para reducir y eventualmente prohibir la producción y uso de los fluorocarburos. Estaban también conscientes de que revertir los efectos de la cantidad de estas sustancias que ya estaban en la atmósfera podría tomar 50 años o más, ¿verdad? Y por eso la preocupación tan profunda. De hecho, para darnos una idea de qué tan sólida era de qué tan sólido era su razonamiento, hasta la fecha, en fecha tan reciente como septiembre de 2010, se ha registrado el mayor agujero de ozono sobre la Antártida, en la estación donde esto se vuelve más crítico. Y inclusive las efectivas acciones ya tomadas por la comunidad internacional mediante el protocolo de Montreal, del cual Molina pues, es un promotor destacadísimo, empezarán apenas a lograr una declinación, eventualmente esperamos un agotamiento de los CFCs en la atmósfera, hasta por ahí de la década de 2040, ¿no? Nos presentó el doctor Molina en una conferencia hace un par de meses, ¿no? Este caso ha sido crucial para filosóficamente cuestionar la histórica tesis de la neutralidad ética de la tecnología. Al actuar en la forma que lo hicieron, establecieron un nuevo paradigma como científicos, en donde la acción proactiva para trabajar en base a esas hipótesis quedaba únicamente condicionada a que existieran bases razonables para respaldar la hipótesis propuesta. Y sobre esta base queda establecida una nueva forma de acreditar la ética científica y tecnológica y atender a sus responsabilidades morales, no como seres humanos, porque sí, obviamente también está ahí, sino, perdonando la expresión en latín, qua científicos y tecnólogos, ¿no? O sea, realmente una ética propia del científico, es una nueva ética, ¿no? En este plano, la carrera profesional de Mario Molina no ha sido solo objeto de admiración y elogio por sus colegas químicos que están aquí y muchos que están allá afuera, ¿verdad? Sino que desde 1999 todo el gremio de humanidades, muy en especial los filósofos de la UNAM, han tomado este caso como una muestra clara de lo que significa la racionalidad científica y los valores éticos en la ciencia y la tecnología. Inevitablemente, estas acciones han llevado a Mario Molina a desplegar una descollante actividad en un cuarto campo, que es el de la política, en su acepción más alta y noble.
no la política grilla que solemos entender en nuestro medio. Así, Mario Molina ha sido ya en 2 ocasiones miembro del Comité Asesor en Ciencia y Tecnología de presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica, presidente Clinton y actualmente el presidente Obama, participando también en el equipo de transición de este último, y a través de la acción que despliega, como nos comentaba Jorge Muñoz, mediante el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, ejerce en México una gran influencia sobre funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, el Congreso de la Unión y líderes de los sectores empresarial y académicos de este país. Como muestra, está concluyendo un trabajo de estrategias regionales y sectoriales para lograr un desarrollo sustentable y de baja intensidad de carbono en México, estructurado en 9 regiones del país. Además, desde hace varios lustros no ha dejado de actuar para lograr la mejora del medio ambiente de la zona metropolitana del Valle de México, trabajo que inició en una colaboración con el doctor Francisco Barnés de Castro, a la sazón director del Instituto Mexicano del Petróleo. Bueno, simplemente tomemos noticia de que la reducción que hemos tenido del número de días que exceden los niveles IMECA, ¿verdad?, y que generan el concepto de contingencia ambiental, no se ha reducido, como ha ocurrido, de más de 300 días al año durante la década de los 90 a las condiciones actuales, que todavía no son óptimas, pero que sin duda reflejan un avance extraordinario. Esto no ha pasado por accidente. El hombre de la calle sencillamente no conoce a quién se ha debido esta mejoría y esta mejora potencial en sus condiciones de vida. Los temas que involucran a Mario Molina son interminables. Solo quisiera mencionar un quinto campo, congruente con su convicción del valor que ha tenido en su vida el haber desarrollado desde su niñez y educación media la capacidad indagatoria a la que ya me referí. Se ha constituido como uno de los consejeros más activos e involucrados con el programa de los sistemas de enseñanza vivencial e indagatoria de la ciencia. Él ha tenido clara conciencia de que este es el camino, o uno de los caminos más efectivos para mejorar la educación en México desde sus primeros niveles, y con su apoyo considerable se ha llegado ya a más de 400,000 niños de educación primaria en escuelas públicas en México. Su interacción frecuente con los niños que están recibiendo este tipo de educación constructivista nos deja ejemplos y mensajes que están siendo cruciales para seguir adelante con este programa tan esencial para México. El hecho de que después de hablar con uno de esos niños haya declarado a la prensa que ahora sí ya aprendió cómo se hace la investigación, porque un chiquito de 3er año de primaria se lo enseñó, pues es altamente significativo. Como verán, dan una semblanza del ejercicio profesional de Mario Molina. Es bastante más que simplemente enumerar que estudió su licenciatura aquí con nosotros en la Facultad de Química de la UNAM, que hizo sus primeros estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, en Alemania, que alcanzó su doctorado de fisicoquímica en la Universidad de California, en Berkeley, y que desarrolló una importante carrera como investigador en instituciones tan prestigiosas como la Universidad de California en Irvine, o el Jet Propulsion Lab, o el MIT. Es bastante más que esto. Espero, con estos comentarios, haber logrado transmitir y compartir con ustedes una visión amplia y clara de aspectos esenciales de la carrera profesional de este gran hombre. Paradigma de la ciencia y la tecnología, y apasionado buscador de la grandeza de México, de la cual él mismo ya constituye uno de los ejemplos más elevados. Muchas gracias. Procedamos ahora a la entrega del reconocimiento por parte del ingeniero Luis Martínez, presidente
nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros de la Química. Bien, antes que nada agradecer al doctor Jorge Vázquez Ramos todo su apoyo. Gracias a él estamos todos aquí. Y agradecer la presencia de tan distinguidas personalidades del gremio de la ingeniería química, doctor Valdés, Alberto Bazán, todos mis compañeros expresidentes nacionales que nos acompañan y distinguidos académicos, catedráticos de esta casa de estudios, que hoy nos da el albergue, el alma mater del doctor Mario Molina, para poder el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos honrarnos y distinguirnos con este reconocimiento que ya explicó el maestro Alejandro Anaya. Me voy a permitir leerlo. El Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento honorífico al doctor Mario Molina Pasquel por su relevante impulso al desarrollo científico y tecnológico de la ingeniería química en beneficio de la humanidad. Doctor, muchas gracias. Damos ahora al doctor Mario Molina que nos dirige unas palabras. Pues esta para mí es una ceremonia realmente muy emotiva. Es algo que nunca se me va a olvidar, el reconocimiento de mis colegas. Y pues le quiero agradecer personalmente a cada uno de los miembros del presidio pues las palabras que acabamos de oír. De nuevo, para mí es altamente emotivo, se los agradezco muy profundamente. Y pues no tengo palabras preparadas, pero sí quiero hacer unos comentarios breves sobre digamos, la ingeniería química y la influencia que pues ha tenido en mi carrera, habiendo estudiado aquí ingeniería química y habiéndome graduado aquí en la UNAM. Al empezar la carrera ya tenía yo decidido que iba a tratar de dedicarme a la investigación científica. Pero a pesar de eso, estudiar ingeniería química pues me parecía una cosa muy atinada, sobre todo porque mi inclinación era hacia la fisicoquímica, combinar matemáticas con la química, etc. Pero no tenía yo muy claro, pues todavía al entrar, la cultura misma de la ingeniería química. Pero al terminar la carrera, pues hice el doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de California en Berkeley, y el doctorado fue más una ciencia fundamental en fisicoquímica, estudiando y aprendiendo el comportamiento de moléculas y cómo funcionan para generar rayos láser, etcétera, etcétera. Ciencia muy fundamental, y pues tuve la suerte de sí poder contribuir con artículos originales al avance del conocimiento fundamental en ese campo. Pero al terminar el doctorado, yo creo que tenía esa inquietud de haber estudiado ingeniería química. Y uno de los aspectos muy importantes como ingeniero, pues es esa cultura de resolver problemas. Entonces, al hacer el postdoctorado, lo hice con mi colega Sherry Rowlands, amigo ya de muchísimos años ahora, pero pues empecé como estudiante de él, aunque lo conocí años antes de estar haciendo el doctorado. Y pues lo lógico era seguir haciendo ciencia fundamental. Pero sin embargo, una de las opciones que yo insistí en trabajar con él era esta de hacer algo más aplicado, a ver si podíamos usar esos conocimientos de ciencia fundamental,
pero para un problema real de la sociedad. Y no lo veíamos en aquel entonces todavía como un problema para resolver, sino como una pregunta. ¿Qué le pasa a estos compuestos industriales que están acumulando en la atmósfera? A lo mejor no pasa nada, pero caray, si estamos cambiando la composición química de la atmósfera, pues vamos a investigar a ver qué pasa. No sabíamos en aquel entonces que otros grupos de investigadores se habían hecho la misma pregunta y habían concluido que no había nada de preocupar. Estamos hablando de partes por millón de compuestos altamente estables que puede uno respirar pues en latas de aerosol, o sea que pues lo lógico era que esto no tuviera ninguna consecuencia. Pero en fin, con ese afán de resolver problemas, primero pues nos dimos cuenta que efectivamente había un problema y después pues de que además de los resultados científicos, pues como ya lo mencionó Polo Rodríguez, pues nos sentimos con la responsabilidad de tratar de resolver el problema saliéndonos del ámbito de la ciencia. En aquel entonces, efectivamente, teníamos algunos colegas que no estaban muy bien vistos por la comunidad, que les gustaba publicar en el New York Times, antes que en las revistas científicas, entonces como que no se veía muy bien. Pero nosotros, a pesar de eso, dijimos, bueno, esto es muy importante, hacemos el trabajo científico, pero hay que comunicárselo a la sociedad. Y fue lo que hicimos. Por cierto, regresó también la ingeniería química de una manera muy importante, como ya lo oímos también de Polo, porque pues yo consideré la atmósfera del planeta como un reactor químico, un reactor catalítico además, con dinámica de fluidos, etc. O sea que la preparación de ingeniería química fue muy útil, no solamente desde el punto de vista de esta cultura de resolver problemas, sino de la ingeniería misma. Es una preparación pues realmente muy importante para resolver ese tipo de problemas. Pero en fin, el resultado fue, con esta insistencia de resolver problemas, pero también un aspecto muy importante y es el de colaboración. Colaborar con colegas en otras disciplinas y en este caso inclusive pues diplomáticos, políticos, para que el problema a nivel global se resolviera con ayuda pues de muchos otros colegas de la comunidad científica, pero también, como decía yo, diplomática. Se pudo pues instrumentar este protocolo de Montreal. México fue el primer país que lo ratificó, algo tenía yo que ver con eso, pero después ya lo ratificaron prácticamente todos los países del planeta y prácticamente resuelve el problema. O sea que la importancia de esto es que tenemos un antecedente de un problema global que sí lo puede resolver la sociedad. El problema es que es el único ejemplo que tenemos. Hay que hacer otros, y más recientemente pues he seguido con esa idea de colaborar y de aprender y de trabajar en equipo, porque tenemos, pues la sociedad tiene muchos otros problemas, el problema de calidad de aire aquí en el Valle de México, pues no era suficiente con hacer química de la atmósfera, hay que trabajar de tal manera que haya un impacto real en políticas públicas. Y ese es el reto enorme que tenemos. O sea, con una base técnica, científica, bien documentada, pero no es suficiente. Hay que ingeniárselas, conocer cómo funciona la sociedad, cómo funciona el gobierno, cómo funcionan los políticos, para que realmente se puedan llevar a cabo políticas públicas, y ni siquiera eso es suficiente, tienen que estar diseñadas de tal manera que funcionen, porque tenemos muchas que no funcionan muy bien. Pero en fin, acabo pues, termino nada más reiterando esta preparación formidable que no me di cuenta yo originalmente que había recibido aquí en la Facultad de Química, esa cultura de resolver problemas, además del conocimiento de ingeniería, pues para tener esa visión de cómo funcionan las cosas, y pues la satisfacción, también lo oímos en conexión con este premio, lo quiero pues, reiterar también, la satisfacción enorme de no solo de trabajar
con otros especialistas, etcétera, sino tratar de preparar gente. Tengo muchos alumnos, sobre todo de la Universidad de California y del MIT, que ahora son profesores, sobre todo en universidades en Estados Unidos, pero también en Alemania y alguna en Francia, pues que les ha ido estupendamente. Así es que eso realmente es muy, muy satisfactorio, que están haciendo contribuciones importantes en el campo de la ciencia. Y por eso tenemos como tarea en progreso en este centro que tenemos aquí en México, pues también de fomentar ese desarrollo de nivel profesional. Tenemos becas, podemos mandar a estudiantes a que terminen algún doctorado, pues ya sea en Estados Unidos, en Europa, pero motivándolos, por supuesto, a que regresen, que sigan trabajando con nosotros. Y sí está funcionando a una escala pequeña, pero quizá lo podamos usar como ejemplo, porque es el tipo de cosas que realmente necesitamos en nuestro país. Necesitamos formar pues una sociedad que tenga expertos en resolver estos problemas en todas las disciplinas esenciales, tanto científicas como de ingeniería, como de políticas públicas. Pero en fin, pues reitero mi agradecimiento muy profundo al recibir este reconocimiento, que para mí, repito, pues es un evento altamente emotivo. Muchas gracias a todos. Con estas palabras damos por terminada esta ceremonia. Agradecemos mucho al doctor Molina que haya aceptado estar con nosotros. Nos enorgullece mucho y gracias a todos ustedes por haber asistido. Buenas tardes. Gracias.